2. Buenas noches, profesor. Somos el grupo número 1. Soy Talia Grillo y voy a responder la pregunta 1. Bueno, en este caso podemos ver que el incremento de capital de trabajo que ocurre en el 2023 es por una expansión del negocio que ocasiona que el valor del FCNI sea negativo. Entonces, no es por una mala gestión. Por lo que tenemos que tener presente que para poder incrementar el VPN, debemos hacer lo mayor posible para que en los primeros años el flujo sea lo más alto posible. Se recomienda entonces diferir el plan de pagos del primer cronograma a un plan de gracia total por los 2 primeros años, ya que los 2 primeros años el FCLD es bajo comparado con el resto de años, y si a eso le sumamos el pago de una deuda, se bajaría aún más. Ahora, para evitar el monto negativo del año 3, podemos pedir un préstamo en ese año, con las condiciones originales, o sea, deuda 60%, 40% para un nuevo importe de inversión, para que podamos conservar la misma WACC, y eso ayudaría al FCNI a ser positivo, ya que tendríamos ganancias mayores al millón del 2024 en adelante y así afrontar los compromisos de la deuda que ya se ha tomado. Otra opción podría ser retomar un préstamo en el 2023 con una tasa inferior al 8%. Y así estaríamos mejorando la tasa y obteniendo un mejor VPN. Por último, para evitar futuras complicaciones en el futuro, se recomienda siempre anticiparse a la falta de efectivo para que podamos mejorar o podemos obtener un mejor financiamiento con una mejor tasa. También al momento de presentarnos al banco, poder plantear un proyecto sólido. Eso también ayuda a que el banco nos pueda ofrecer una mejor tasa. Y, por ejemplo, si es que en alguno de los años se obtiene saldos positivos, invertir ese saldo en el mercado de capitales y así obtener una fuente de ingreso adicional al giro de la empresa. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Melissa Cieler y voy a responder a la pregunta número 2, que corresponde a las variables críticas que puedan incidir en el éxito o en el fracaso del proyecto, ¿no? Y cuál sería también la incidencia y la interdependencia que tienen con respecto a las demás variables. En este caso vemos que en los proyectos hay dos variables que son interdependientes entre sí, ¿no? Que son el precio y el costo. Pero también podemos analizar otras variables que son de importancia, como la deuda capital, el impuesto a la renta y el nivel de inversión. Con respecto al precio variable, nosotros hicimos una simulación teniendo en cuenta el costo del ají amarillo, básicamente, porque es el producto que mantiene mayor proporción de venta en el proyecto. Al realizar este análisis, pues vimos que inclusive el precio puede caer hasta en 12 soles.72, que sería aproximadamente una disminución del 90.58%, y aún así se generarían ingresos, ¿no? Lo cual demuestra que el proyecto es bastante sólido, sobre todo teniendo en cuenta la disminución de un producto que es eje o base principal dentro del mismo, ¿no? Con respecto a la deuda y capital, también analizamos que financiar todo el proyecto con una deuda superior al 94% generaría que el flujo de la caja del inversionista sea negativo, ¿no? Es decir, que esto sí generaría sobre el VPN de todas maneras un impacto. En cambio, se generaría un incremento de valor si es que no, se hace una inversión con mayor capital, ¿no? Capital propio. Con respecto al impuesto a la renta, esto, bueno, sabemos es un tema de política fiscal del país donde se opera, ¿no? Digamos que no es una variable que tanto dependa del empresario o del proyecto en sí, ¿no? Pero lo que sí se puede obtener es un beneficio de parte del escudo que ofrece por la depreciación. Y, bueno, finalmente, con respecto al nivel de inversión, en este caso vemos que este proyecto, ante un incremento en los costos de los equipos, no es tan sensible. ¿Y por qué? Porque los precios de los equipos que utiliza no son altos, ¿no? Entonces, acá lo que se puede, o sea, de igual forma se generaría un VPN considerable, ¿no? Que sería alrededor, bastante, bueno, un tanto alto, ¿no? Alrededor de 5 millones,
Lo que sí tendríamos que, o se tendría que tomar en cuenta en todo caso para el proyecto, es mejorar los precios de los proveedores para poder también ahí tener un margen y poder incrementar el BPN inclusive. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Fabiola Gutiérrez y voy a responder a la pregunta número 3. Sabemos que esta pandemia ha ocasionado efectos en todos los países a nivel general, tanto para el Perú como Estados Unidos y todos los países. Ha generado cambios en las economías como en la percepción que se tenía de sus mercados financieros. En el caso particular de nuestro país, se ha visto incrementada a largo plazo la tasa de riesgo país, incrementando en un 1.44%, pero dicha tasa resulta ser la más baja de nuestra región, puesto que estamos seguidas por la de Colombia y por la de México con un 2.85 y 3.02 respectivamente. Este indicador de riesgo país de Perú se mide en función de la diferencia del rendimiento promedio de los títulos soberanos peruanos frente al rendimiento del bono del Tesoro estadounidense. Con este número podemos nosotros estimar el riesgo político y la posibilidad de que un país incumpla con sus obligaciones financieras frente a un acreedor internacional. Por eso nosotros como inversores debemos escoger un país que tenga un riesgo país bajo, para así tener menos incertidumbre, ¿no? Y por otro lado, la tasa de libre riesgo depende de los bonos de los Estados Unidos, que en la actualidad se encuentran en un 0.65%, pero ya bajando desde que empezó esta pandemia, pero este bono ya tenía un comportamiento con tendencia a la baja. Ahora, que la tasa de libre riesgo sea pequeña, incrementa la prima de riesgo, dependiendo del sector en el que se esté incursionando, haciendo que nuestro dinero se encarezca, ¿no? Y para usarlos en el CAM, ambas variables se deben sumar, y al ser porcentajes pequeños no tienen mucha incidencia en el cálculo de la COP, como sí lo vienen a tener las betas. Y para finalizar, como inversores uno debe estar seguro de que escoger un país, como ya dije anteriormente, que tenga un riesgo bajo y que ocasione menos incertidumbre para poder tener certeza de que vamos a tener la rentabilidad que uno está esperando. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Yelixa Bocanegra y voy a responder la pregunta número 4. Si consideramos que el proyecto se puede repetir y solamente podemos gestionar uno solo, el criterio a utilizar sería el VAE, porque es un indicador que nos muestra que el proyecto genera un mayor retorno por año, y de esta manera también podríamos compararlo a pesar de que tengan una distinta vida útil. Dicho sea de paso, las decisiones de inversión de un proyecto nuevo son muy importantes en el tema financiero. ¿Qué quiere decir ello? Que todas las decisiones referentes a las grandes inversiones empresariales van desde el análisis de las inversiones del capital de trabajo. Estas contienen lo que son las cajas, las cuentas por cobrar y hasta los inventarios. Luego están las inversiones de capital referente a activos fijos, en las cuales ingresan lo que son la infraestructura o los edificios que tenga la empresa, los terrenos o los sembríos o las plantaciones, las maquinarias que utilizan y la tecnología que están aplicando, entre otras cosas. Dicho sea de paso y por último también, para tomar las decisiones el financista tiene que tener dos elementos en cuenta. Uno que es la evaluación y otro es el análisis. Los criterios para poder tener un buen análisis deben ser los flujos de fondos asociados a las inversiones, el riesgo de los inversionistas, ya sea un riesgo alto, un riesgo bajo, un riesgo medio, y estos sepan cuánto tienen que invertir y cuánto puede ser el riesgo que ellos pueden estar aceptando. También saber la tasa de retorno del proyecto, la tasa de retorno requerida, porque estos tienen que saber en cuánto tiempo van a poder tener toda la inversión y entonces empezar a generar ganancias. Y también, por último, el hecho de saber el planeamiento, saber el know-how de cómo son los procesos que está llevando este proyecto. Dicho sea de paso, también tenemos que tener en cuenta el hecho de que tenemos un miembro en el equipo en el cual ya tiene experiencia en el rubro de la industria alimentaria. Entonces esto puede ser muy beneficiario, ya que el proyecto, gracias a esto, va a ser mucho más viable y nos va a generar más beneficios.
Esta ha sido nuestra participación del grupo número 1. Profesor, muchas gracias y buenas noches.